Hola, ¿qué tal? Buenas noches. En principio me presento una vez más. Mi nombre es Claudio y soy guía de la Sala del Sol del Centro Cultural Universitario. Para aquellos que recién se suman y no vieron las otras entrevistas, que son 18 artistas los que forman parte de esta muestra virtual. Y bueno, una de las artistas que integra esta muestra es justamente Ivana Jagger, con quien tendremos la entrevista hoy. Así que la voy a presentar formalmente, ¿sí? Voy a leer un poquito. Ivana Jagger nació en La Paz, Bolivia, en 1987. En 1992 se mudó a la ciudad de Corrientes, Argentina, donde reside actualmente y inició sus estudios de grado en la licenciatura en Artes Combinadas en la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura FADIC de la Universidad Nacional del Nordeste, UNE en Resistencia Chaco, y el profesorado de Artes Visuales del Instituto Superior Josefina Conte en Corrientes. Actualmente es docente a cargo de la asignatura Educación Artística en diferentes instituciones. Inició su formación en fotografía asistiendo a diferentes cursos presenciales y a distancia. En el campo cinematográfico trabajó formando parte del equipo técnico de películas y series de ficción federal para el Inca. Bueno, ahí estoy viendo que ya me envió una solicitud, muy bien. Me quedo un poco con esto último que había leído en tu presentación para hacerte la primera pregunta. Y es que, bueno, me gustaría saber en qué consistió tu trabajo en las películas y series de ficción para el Inca. Sí, algo de eso estuve escuchando que nombraste. Te contaba que mi participación en el campo cinematográfico local Bien. está relacionada más que nada al grupo de dirección fotográfica, ¿no? En su momento de fotografía, en algunas producciones, en otras de iluminación, y fue variando en ese sentido mi participación en lo que tiene que ver con el cine, ¿no? Quiero ahora que me cuentes dos experiencias más. Sé que en un momento participaste de una masterclass con Lucrecia Martel y que también participaste de un workshop con Marina Abramovich. Contame cómo fueron esas experiencias, Ivana. Sí, fueron ya hace bastante. Puntualmente con Lucrecia Martel tuve la oportunidad de hacer este masterclass en el 2013, si mal no recuerdo, donde ella vino a la provincia del Chaco, a la Facultad de Arte, a la FADIC, y ahí dictó un masterclass en donde hablaba justamente de la relación del cine y la dimensión sonora, ¿no? No sé, para aquellos que conocen un poco la verdad que fue provechoso, habló un poco también de paisaje, ¿no? Bueno, mientras tanto, vamos comentando. Tal Sí, vez a medida que vaya pasando el tiempo se mejore un poquito el internet. sí. ¿Quién es Marina Abramovich, no? Que es una, comentémosle un poco a la gente que es una de las artistas performáticas más reconocidas del mundo prácticamente. Y yo creo, para mí particularmente, se hizo más popular a partir de esta performance que se llama La artista está presente. No sé si te acordás de esa performance, que fue muy Sí. viralizada en las redes sociales en este último tiempo. Es Ujú, una acción súper fuerte y muy popular justamente. ujú. Y que bueno, donde estuvo ella durante 3 meses en el MoMA. La Claro. performance consiste en que ella se sienta en una silla y mira frente a frente a todos los visitantes que se animan a sentarse frente a ella, ¿no? Sí. Esa performance me parece fantástica, es como las personas se emocionan al mirarla y es fantástica. La escuchaba en un momento, en una entrevista a ella, que decía que en cada obra ella enfrenta sus miedos, el dolor, el peligro. A mí particularmente también me atraen muchísimo las performances y bueno, sé que vos, aparte de hacer fotografías performáticas, también pintás y haces, bueno, haces performance y fotografías justamente. Es así, ¿no? Sí, sí, sí.
Puntualmente, volviendo a lo que es Marina Abramovic, la verdad que es gigante, es inmensa, no solamente en esa obra que estás nombrando, sino Sí. en la posibilidad que tuve Es- yo de verla de cerca, fue en la Bienal de Performance que se hizo en Buenos Aires en el año 2015, en donde Ujú. ella dictó un workshop con un método que es bastante conocido, que es el método Abramovic, no sé si lo conoces, Clau, pero bueno, sí, Es más, ella creo que en esa Bienal había contado un poquito, un poco más a fondo hasta su vida personal. Yo creo que se abrió muchísimo en esa exacto, disertación que tuvo en la Bienal en Buenos Aires. Fue muy que fue interesante. increíble. El que lo pueda Sí, ver después, que lo busque en YouTube, es muy interesante lo que dice. sí, Aparte me es parece que también recomendable. motivó, en un momento me parece que ella motivó e inspiró a tantos artistas visuales a desarrollar la performance como una opción viable en su expresión y en la carrera del artista, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y en este trabajo puntual, que es el método Abramovic, plantea toda una introspección a partir de técnicas de meditación, ¿no? Entonces también es no solamente una práctica artística, sino una práctica para la vida, ¿no? Bien, 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 bien. Es un manifiesto el que ella lee en Exacto, ese... exacto. Sí, 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 sí. sí. Contanos, Ivana, ¿estás produciendo alguna obra en esta cuarentena? O bien si tenés algún proyecto artístico en mente para poder desarrollarlo más adelante. Sí, justamente en el momento previo a que se dicte la cuarentena un poco más dura, ¿no? Que estamos transitando ahora, tal vez como una suerte de presagio que tuve, ¿no? De lo que venía después, empecé a hacer como un ensayo fotográfico que tiene que ver con la foto performance, como vengo trabajando últimamente, ¿no? Y básicamente lo que trabajo en ese ensayo es como un cuerpo en este contexto de confinamiento, ¿no? ¿Qué situación transita el cuerpo al estar tanto tiempo encerrado en un espacio como una casa, por ejemplo? Es Bien. como un ensayo que todavía quedó como ahí en un inicio, ¿no? Ahora obviamente lo Ujú. pausé. Bien, bien, bien. ¿Por qué? Porque estabas trabajando con performers, ¿no? Claro, exactamente. Decidimos, yo siempre trabajo junto con un performer y amigo que es Gonzalo Talavera, que él es un artista circense. Y bueno, y en esa oportunidad nos pudimos ver, pero luego ya después se dictó la cuarentena y ya fue imposible encontrarnos, ¿no? Ese ensayo performático del que te hablo lo realizamos en la Mansión Cultural que queda Bien. en San Lorenzo no, en 9 de Julio y Santa Fe. 9 de Julio y Santa Fe, exacto. Una Exactamente. casa bellísima, ¿no? Tiene Claro, espacios una muy casa interesantes. antigua, exacto. Y me pareció interesante recorrerla con este cuerpo performático que va como transitando esos espacios y en la medida en que transita cada lugar, deviene en algún objeto, cuerpo objeto podría ser. Bien, ahora se te ve perfecto y se te escucha Sí, perfecto, Ivana. súper, qué Bárbaro. bueno, Aldana Vid ahí se sumó también a la entrevista. qué bueno, Maxi Soto, vamos nombrando algunas personas, así no nos sentimos tan solos. qué bueno. Chechu también, Héctor Ramírez. Ujú. Bueno, El me doy chino, cuenta, el Ivana, profe. bien, sí, fue mi profe también. Profe de todo fue el chino, ¿no? Sí, De totalmente. Leo Bayol también. También, también, sí, Exacto. sí. En la entrevista pasada me comentaba eso Leo, sí. Ujú. Leo Farinelli también ahí, muy bien. Bueno, veo que Ivana te interesa muchísimo el cuerpo. Contame un poco qué te atrae de los cuerpos. Sí, la verdad que es una pregunta recurrente que suelen hacerme a la hora de ver mis obras y yo creo que Que algo está que me siempre presente en tu interesa, obra prácticamente. exacto, desde lo pictórico hasta lo fotográfico y bueno, y lo performático también, ¿no? Yo supongo que una de las cosas que me interesa es la capacidad polisémica que tiene el cuerpo, ¿no?
de poder traducir una serie de conceptos dependiendo qué uno quiere comunicar, ¿no? Eh, por ejemplo, en uno de los ensayos fotográficos, que es el que está formando parte de la muestra, que está actualmente en el CCU, eh, Ujú. a mí me interesó pensar al cuerpo como potencia, ¿no? Esa potencia para poder cambiar de lo que realmente es, ¿no? Como un simple cuerpo humano para formar parte de la naturaleza, mimetizarse con ella, eh, transitarlo, ¿no? Si se quiere, en una suerte de desmesura del cuerpo. Así que tal vez va por ese lado en el caso de ese ensayo. Tal vez Contame, siguiendo, sí, sí, en el caso de por este ahí, ensayo que nosotros pudimos ver en la muestra virtual, a cada mundo su parte, sí. las locaciones que vos usaste en ese ensayo, en dónde fueron? Claro, hay dos ensayos que están formando parte de la muestra. Uno es Aferrarse a lo entrañable y ese ensayo fotográfico lo hice en Empedrado, en Corrientes, y el de Cuerpo en Pena lo realicé en el cementerio de la Chacarita en Buenos Aires. Ok, sí, Ujú. bien. Sí, ya me parecía que tenía que ver con un espacio como si fuese un cementerio. Sí, por eso te preguntaba. Esa era la duda. Exacto, sí, sí. ¿Te acordás, Ivana, el momento en el que te descubriste un artista visual? ¿Viste que existe como ese momento en el que sentís placer al ver los resultados que por ahí van surgiendo lentamente a medida que uno va experimentando? Eh, a ver, no sé si hubo un momento como una suerte de epifanía. En realidad creo que si hago memoria desde muy chica dibujo y pinto, eso sí te puedo decir, y creo que en el quehacer diario del pintar, de dibujar, de golpe me encontré trabajando de esto que es el arte, ¿no? Pero fue como un proceso continuo, no hubo un momento de revelación, sino más bien como una constancia en el quehacer artístico. Creo que de eso se trata, ¿no? Totalmente. ¿Y tuviste alguna influencia artística en tu familia? ¿Hubo algún artista visual por ahí en la familia o alguien cercano a quien le interesaba el arte de alguna manera? Sabes que artistas visuales no hay en mi familia, pero sí hay personas relacionadas con el arte. Tengo algunas primas que se dedican a la danza y Ujú. otros primos también que se dedican a la gestión cultural, que bueno, están relacionados al campo, pero en sí a la práctica de las artes visuales, no, yo soy la que se dedica a eso en la familia. Ok, perfecto. ¿Y tenés referentes artísticos? Por ejemplo, ¿cuáles son esos artistas que más te gustan? Wow, es difícil hacer un recorte, ¿no? Porque Difícil, sí, seguramente, ¿no? sí, pero tal vez si tengo que pensar en ese momento de que empecé a pintar, ¿no? En el momento que tiene que ver con lo pictórico, un artista que para mí fue totalmente disruptivo en la visión de lo que es la pintura para mí es Francis Bacon, ¿no? Con esta deformación de los cuerpos. Para mí, cuando conocí su obra de chica, de adolescente, realmente me atravesó. Eh, Tal vez siguiendo esa línea, con los colores estridentes y los cuerpos tal vez un poco particulares, me interesa Otto Dix en la pintura también, ¿sí? Ujú. Es alguien que me gusta mucho y si tengo que decir a alguien más local, me gusta mucho Marcia Schwartz, también otra vez con esos colores estridentes, esos cuerpos también como muy desbordados, histriónicos, tal vez Que eso sin desde el duda, campo, sí. sí, sin dudas, pensándolo ahora, son tus referentes sin lugar a duda, porque eh, hay una obra que la expusiste, no sé si hace 2 años, una pintura en el CCU Sí, que me remitía algo como a Francis Bacon, que era genial, wow, me encantó esa pintura. Sí, sí, sí. sí, muy linda. ¿Te cuesta poner precio a tus obras, Ivana? Yo creo que
no es de las actividades más amenas dentro del arte, ¿no? Pero a la vez creo que es A todos nos necesario. cuesta, ¿no? A todos los artistas les cuesta un montón. Y de hecho, a mí siempre me sorprendió esta cuestión de que en las universidades y, bueno, no sé ahora, en este momento, tal vez se hable un poco más del mercado del arte, pero hasta hace unos años atrás se habla muy poco en estos lugares como institucionales, ¿no? Exacto, y es tan necesario, ¿no? Justamente eso iba a decirte. Tal vez no es de las actividades más amenas dentro de la práctica artística, pero sí considero que es necesario si uno desea encarar al arte como una forma de vida, ¿no? Es decir, la práctica artística es mi trabajo, me dedico a eso, entonces, Ujú. por ende, me interesa darle el valor que se necesario para poder laburar de ello. Entonces sí. Totalmente de acuerdo, sí. ¿Y cómo te organizás a la hora de vender una obra? Por ejemplo, ¿tenés un taller, tenés un espacio físico donde mostrar tus obras o lo exhibís virtualmente? Como espacio físico tengo un lugar en casa que es más bien algo íntimo, ¿no? No es abierto al público, tengo como mi taller, pero bueno, es como personal. Yo creo que uno de los lugares más importantes para exhibir físicamente las obras son justamente las muestras, las exposiciones. Esos lugares son como el medio que permite interactuar personalmente con las personas que van a ver tu obra y que se lo pueda ver físicamente, ¿no? Y después sí, espacios virtuales, sin duda, mis redes. Siempre publico mis obras por ahí, ¿no? Y también páginas web. Sí, justamente eso te iba a preguntar, ¿cómo en el caso de que en este momento las personas que nos están viendo quieran conocer un poco más de tu obra o están interesadas en comprarte, ¿por qué no? Ujú. ¿En dónde podrían ver esas obras? ¿Las Sí, tenés en sin duda. Instagram, por ejemplo? Sí, tengo redes, o sea, mi cuenta de Instagram más que nada es bastante activa en tanto a fotografías. En Facebook también hay algo y también tengo una página web Mm. con un poco de todas las obras. Bien, bien, bien. De paso, yo les cuento a las personas que nos están viendo que este vivo, yo lo guardo y después Eduardo del Valle, que es un compañero mío del CCU, hace la edición para subirlo al canal de YouTube del Centro Cultural Universitario. Y en esta edición lo que se hace es agregar alguna de las obras, agregar al vivo alguna de las imágenes de las obras de Ivana, y entonces yo creo que ahí también van a poder ver muchas de sus obras. Otra cosa más te quería preguntar, Ivana, ¿de qué manera vos creés que tu formación artística como fue alimentando tu producción o esa manera que tenés de producir? Ujú. Sin duda está relacionado porque creo que hay toda una generación de artistas investigadores, ¿no? Que justamente la práctica se relaciona con la lectura, ¿no? El abordaje de autores a la hora de lo conceptual. Entonces, por lo general, a la hora de hacer obra, yo inicio una investigación para luego volcarlo como en una práctica, ¿sí? Ya sea pintura, fotografía. Yo creo que está altamente ligado con mi formación, con mi práctica artística. Sin lugar a dudas. Sí, justamente yo creo que es un poco el perfil de la licenciatura en arte, ¿no? Sí, Hay mucha investigación, mucha exacto, investigación. Vos tenés igualmente dos formaciones, la de la universidad, de la UNE, exacto. y la de el Docente, Instituto Josefina Conte, exacto, exactamente. exacto. Sí. Contame, Ivana, ¿usaste en algún momento el teléfono celular como cámara? Más para, o sea, para algunas de tus obras o la usás para algún tipo de registro.
No tanto, pero sí, tal vez si tengo que registrar algo momentáneo y rápido, utilizo el celular, pero por lo general tengo la cámara encima. Trato de tener siempre una cámara más compacta, más cómoda, que la llevo a todos lados y bueno, capto como esos momentos que podés ver en algunas obras. Bien, bien, bien. Te preguntaba porque en un momento nosotros en la Sala del Sol recibimos a colegios, ¿sí? Secundarios, y claro, es toda una nueva generación donde ellos ya nacieron con la cámara, ¿sí? Sí, Con el sin duda. celular, obviamente, que es una cámara más, ¿no? Entonces, Sí, para muchos me decían, sí, yo hago fotografía. Y yo me preguntaba, claro, cuando a uno le preguntan, a un fotógrafo le preguntas cuál fue su primera cámara y te nombra una cámara con rollo y demás. Y ellos, exacto. claro, ya nacieron con la cámara. Entonces, me parece maravilloso todas las posibilidades que te brinda justamente ese dispositivo y todo lo que hoy se puede hacer, no solamente en Claro. fotografía, sino también en video, ¿no? Claro, yo creo que en realidad el Ahí. hecho de dedicarse a la fotografía tiene que ver no tanto con el dispositivo en sí, sino con una práctica constante. El decir, Bien, bueno, bien. afinar la mirada para algo que uno quiere contar y que eso se vuelva en un trabajo constante. Creo que de eso se trata también un poco la realización fotográfica, ¿no? Bien. ¿Qué te parece, Ivana, si le damos un poquito de participación ahí a la gente? El que se anima a Bueno, ir preguntándole algo a Ivana, nosotros vamos ok, leyendo las preguntas y si ella también se anima a responder, va respondiendo. ok. Te hago otra pregunta mientras van escribiendo las preguntas. Sí. Contanos un poquito, seguimos de lo anterior y te pregunto cómo estás pasando este confinamiento a nivel personal, ¿no? Y es complejo, ¿no? Creo que todos estamos como transitando diferentes momentos anímicos, ¿no? Creo que son varios estados por día los que uno vive, pero bueno, eh, también tratando de adaptarse un poco a esto y continuar con las actividades. Porque, por ejemplo, eh, yo me desarrollo en el campo de la docencia y Sí. justamente esa práctica se vio bastante modificada con todo esto de la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, hay que repensar la forma de dar clases, ser creativos en ese sentido. Entonces, bueno, es como un desafío, tal vez, ¿no? Y Fue después, un gran pues, desafío. Fue un sí, gran desafío para todos los docentes, sí. sin Tengo duda. muchos amigos docentes y me contaban este desafío justamente de poder manejar todos los dispositivos y hacerlo justamente con solvencia, porque de golpe se encontraron Exacto. con que a veces tenían un poquito más hasta de trabajo estando en la casa que yendo al Sin colegio, ¿no? duda, sí, aparte no hay nada como el contacto humano en sí, creo que esa es una de las claves de la docencia, ¿no? El poder estar en el mismo espacio con los alumnos e interactuar, y bueno, eso en este momento no se puede producir, hay que ver de qué forma uno lo logra, ¿no? Así que sí, es como difícil. Ahí Néstor, Javier, no llego a leer bien el apellido, pero dicen nos, a ver, ¿en dónde podemos ver tus obras? En mis redes sociales, como veníamos diciendo, tengo la Ok. cuenta de Instagram, también tengo la Que cuenta no de estás, Facebook activa. que en la Sí, cuenta de Instagram no estás como Ivana Jagger. estoy como Iván que Jagger, que es como un seudónimo que utilizo. Eh, Sí, estamos. suelo firmar así las Eh, obras. a ver si vos llegás a leer alguna de las preguntas, porque acá se me borran un poquito cuando las toco. A ver. ¿Podrías compartir la cuenta y la página web que mencionás? Bueno, nosotros, por eso yo les Sí, explicaba recién justamente que en este video que va a estar editado, yo creo que más o menos eh,
en la semana por ahí tendremos el video editado de esta entrevista. Nosotros podemos mostrar algunas de las obras de Ivana y también, ¿por qué no?, podemos compartir tus direcciones de las redes sociales, Ivana, ¿te Sí, parece? sí, Entonces sin ahí lo duda. van a poder ver. Esto se va a subir a Buenísimo. los canales del CCU, ¿sí? Ujú. Dame, Ivana, ¿fuiste performer de tu propia obra en algún momento? Sí, 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 justamente el año pasado comencé a hacer una serie de acciones performáticas que tuvieron que ver Ujú, con la vía pública, con un ujú. conjunto de performers, de compañeras performers. Esa obra se tituló Interlocutor en Sombra y la verdad que la hicimos en varios momentos en el año, en diferentes lugares. Por lo general, Bien, se fueron dando en la peatonal, por ejemplo, en contextos de marchas también. La última vez que la realizamos fue en la marcha del 8M, la que fue previo a la cuarentena. Pero también sí. la presenté en la vereda del Museo de Medios, del Museo de la Memoria, perdón, y en la Facultad de Abogacía también estuvimos haciendo esa acción. Y justamente lo que problematiza es el porcentaje de feminicidios que se producen en la vía pública, ¿no? En la región. De golpe me encontré, o sea, esta acción surge en el marco de un laboratorio que hice de prácticas escénicas el año pasado con un dramaturgo que es Lisandro Rodríguez, que vino en un programa que se llamó Escena Argentina, ¿no? Ujú. Y en ese marco, de golpe me encontré investigando sobre la acción performática y siempre toda mi producción estaba atravesada por la cuestión del feminismo y entonces de golpe algo que siempre me alarma es el tema de los feminicidios, ¿no? Y empecé a Bien, ver números y me resultó realmente complejo y tuve ganas de hablar de eso, ¿no? Y esta acción primero la hice de forma individual y luego la fui replicando ya con un colectivo de performers. bien. Y se hace notar inevitablemente también en toda tu producción, ¿no? Artística. Eso es interesante. Yo recuerdo ahora esa serie fotográfica que fueron tomadas en el marco del encuentro de mujeres que se Sí, realizó en la provincia de Chaco. sí. ¿Qué nos La podrías decir sobre resistencia, tu trabajo? La resistencia, bien. sí. Y Me bueno, resulta un justamente, trabajo súper interesante que desde ya te digo, me gustaría que pueda ser expuesto en el espacio Plasma. ¿Te gustaría? mirá, qué lindo, sí, sí, me gustaría. Me Justamente parece un esa trabajo muy producción, interesante. esa serie la realicé en el marco del encuentro de mujeres que se hizo en 2017 en el Chaco. Fue el 32 encuentro de mujeres. Y en ese marco, un grupo de audiovisualistas de Corrientes y de Resistencia nos juntamos para poner en marcha la realización de un documental del encuentro que se produjo en Chaco. Eh, en ese trabajo yo decidí hacer este ensayo fotográfico del que vos estás hablando. Y Sí, particularmente para mí el desafío fue cómo representar la singularidad dentro de lo colectivo, ¿no? Porque de golpe me encontré recorriendo las calles de Resistencia y viendo mujeres tan peculiares, todas unas de otras. Entonces, me interesó reflejar eso en esas fotografías, ¿no? Cuerpos que estaban en ujú. lucha, pidiendo por cupo laboral trans, por derechos de la mujer en el trabajo. Entonces, bueno, por ahí circuló esa producción. ¿Y cómo te sentís parada como mujer ante las artes visuales? ¿Tuviste, por ejemplo, alguna dificultad en algún momento en concretar proyectos con estas temáticas específicas, por ahí con temáticas feministas, por ejemplo? Dificultad yo me refiero a si te censuraron alguna vez alguna obra en algún espacio,
expositivo, por ejemplo? No, no, no. La verdad que al momento nunca tuve esa experiencia de censura, la verdad. Sí entiendo que dependiendo de dónde se realicen algunas obras, puede ser más reaccionaria la devolución que otras. Es decir, una acción performática en un contexto de calle, uy, en un contexto Sí, de calle tal vez genera como otro tipo de respuestas que una fotografía en un museo, ¿no? Digo, la obra va a cambiar su recepción dependiendo del contexto en el que se inscribe. bien. Acá Amelia Pressman te hace una pregunta muy interesante. ¿Por A dónde ver, considerás, por dónde considerás que pasan el o los desafíos de los artistas visuales hoy? yo creo que uno de los desafíos justamente es lo que hablábamos al principio, el tema de insertarse en el mercado del arte. Es decir, eh, salir de la romantización del artista visual, ¿no? Y de la Ujú. producción visual y pensar concretamente en una producción que se inserte en un mercado. Yo creo que, como dijiste vos, la temática del mercado del arte debería estar incluida en las cátedras de las facultades y debería debatirse mucho más. Yo creo que esa es una dificultad grande. Bien, buenísimo. Bueno, Ivana, me gustó muchísimo mantener esta charla con vos. Tu obra Bien. me parece muy, muy interesante realmente. Y bueno, me alegra que la gente también del otro lado te pueda conocer un poco más. Y bueno, gracias por tu tiempo y por acceder a esta entrevista tan, tan hermosa. No, gracias a ¿Sí? ustedes por la oportunidad y por el espacio y a toda la gente que se sumó a acompañar también, muchísimas gracias. Al Centro Cultural y a Fernando también. Perfecto, sí, están todos conectados ahí. Y Sí, bueno, vamos a estar en contacto justamente para charlar lo de la muestra del espacio plasma, que me encantaría que esa serie también lo puedan conocer todos. ¿Sí? perfecto. Dale, Buenísimo. un beso, Ivana. Bueno, gracias, Gracias. Claudio. Nos vemos. Chao. Dale, chau, chau. Les recuerdo que Débora Durán, quien es también guía de la Sala del Sol, va a estar entrevistando a otra de las artistas que participan de la muestra Cada Mundo Su Parte. La artista invitada va a ser Miriam Lugo. Yo en la entrevista anterior la había anunciado para la próxima entrevista, pero no. Fue Darío Ojeda. Esta es la tercera entrevista con Ivana Jagger y la cuarta va a ser con Miriam Lugo. Y va a estar el próximo lunes, 18 a las 20 horas, por esta misma cuenta de Instagram del CCU. Y bueno, un beso a todos y gracias por acompañarnos. Chau, chau.